Ya, bien. Había unos cuantos problemas, pero Ya, vamos a continuar ya. Vale. Entonces, ya habíamos explicado las funciones de la hipófisis. Ahora vamos a explicar algunas patologías rápidamente, porque nos gana el tiempo. Vamos con una glándula. El craneofaringioma. Entonces, recordemos, ¿cómo es que se originaba la adenopófisis? Se originaba por la bolsa de Rathke, ¿verdad? La adenopófisis deriva de la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke, que nace de la boca, de la cavidad bucal, de la parte del extremo superficial que recubre el estomodeo, que es la cavidad bucal, tiene que migrar y juntarse a la neurohipófisis. Entonces, este trayecto tiene que ser borrado, es como que migra y no tiene que quedar ningún rezago de la bolsa de Rathke en ese mesénquima. Cuando queda algún rezago de la bolsa de Rathke en su migración, va a ocasionar patologías como por ejemplo el craneofaringioma. Entonces, ¿qué es el craneofaringioma? Es una patología que ocurre porque ha quedado rezagos de la migración de la bolsa de Rathke hacia la hipófisis. Bien, entonces se crean tumores. Como es una glándula, un pedazo de glándula que ha quedado en el mesénquima, y ese mesénquima posteriormente va a ser hueso, entonces se crea un tumor que es un tumor óseo, es un tumor glandular que se recubre de hueso. Ese tumor se llama craneofaringioma. ¿Y cómo viene el paciente? Generalmente son mujeres, ¿eh? Viene el paciente porque está secretando mucha leche y no está gestando o no está dando de lactar a nadie, y que se le obnubila la vista. Por lo general es una visión en túnel, como le llaman, o es una hemianopsia bitemporal. Entonces viene el paciente, ¿por qué? Porque hay un tumor que está tapando, está desplazando la hipófisis. A veces se ubica en el quiasma óptico, mejor dicho. Entonces, ese es el craneofaringioma, un tumor de la bolsa de Rathke, rezago de la bolsa de Rathke. Otra patología es la diabetes insípida, que es una diabetes también llamada, una diabetes que no tiene que ver nada con la diabetes mellitus tipo 1 ni tipo 2. ¿Por qué ocurre la diabetes insípida? Porque hay básicamente, los síntomas básicamente es una poliuria. Acuérdate que hay una hormona que se llama la antidiurética. Esa antidiurética, ¿qué es lo que hacía? Reabsorción de agua a nivel de qué túbulo colector, muy bien. Entonces, cuando hay una secreción inadecuada, ¿sí? Hay una secreción inadecuada de esa hormona, o sea, una secreción baja de la hormona antidiurética, entonces el individuo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a orinar bastante. Generalmente estos pacientes orinan alrededor de los 12 a 20 litros diarios. ¿Imaginas cuánto tienen que tomar de agua? Se toma galones de agua. ¿Bien? Es la diabetes insípida, por una secreción baja de hormona antidiurética, una secreción insuficiente de hormona antidiurética. Es importante, ¿por qué? Porque cuando el paciente empieza a orinar, es una orina muy concentrada o diluida. Muy diluida. Es una orina muy diluida, una osmolaridad muy baja de la orina. Y es pregunta de examen. La osmolaridad de la orina en el paciente con diabetes insípida es hiperosmolar, isosmolar o hiposmolar. Hiposmolar. Bien. Otra patología es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, tú y yo lo vamos a ver en muchas oportunidades, generalmente en Perú. Porque en Perú, ¿cuál es la primera causa de muerte materna? ¿Todos en coro? Hemorragia postparto, muy bien. Después sigue preeclampsia y después sigue desinfección. Sin embargo, sus claves son clave roja, clave amarilla y clave azul. Pero el síndrome de Sheehan es una patología que básicamente se referencia a la muerte. ¿A la muerte de quién? Al infarto, perdón. ¿Al infarto de quién? De la hipófisis. ¿Por qué se infarta la hipófisis? Porque en el embarazo, en una gestante, la hipófisis tiende a crecer a predominio de las células de la prolactina, que secretan prolactina. Crece bastante la hipófisis y como crece mucho, necesita mayor irrigación, o sea, mayor circulación de sangre. Pero cuando ocurre el trabajo de parto, la expulsión y el alumbramiento, la paciente que hace pierde sangre, ¿sí o no? Pierde sangre. ¿Cuánto es la cantidad de sangre permitida en un trabajo de parto, en una vía vaginal, mejor dicho? Menos de 500 mililitros. Eso es lo permitido. Menos de 500. 300, 200, pero menos de 500. Mayor de 500 en hemorragia. En una cesárea son 1000. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando la paciente pierde mucha sangre, entonces el cuerpo es sabio, pues.
El cuerpo no es que le quita sangre a cualquier lado, le va a quitar sangre a aquellas porciones generalmente acrales o distales, órganos terminales. Es decir, como por ejemplo lo que sucedió con la paciente en la Minara, ¿verdad? Que hizo un shock, se chocó, que tenía los cálculos coraliformes, ¿te acuerdas? Que por un tiempo son, ¿verdad? Que le amputaron brazos y piernas, ¿te acuerdas? Muy bien. ¿Por qué los brazos y piernas? ¿Por qué le amputaron la cabeza? Pues bueno, pues la cabeza del cerebro. No, no es por eso. Es porque son órganos terminales las extremidades. Pues. Cuando un paciente se choca, hay hipovolemia, ¿sí? Por lo general, que es pérdida de sangre. Entonces, se corta la sangre o empieza a haber hipoperfusión tisular en los órganos terminales. En este caso, las manos, ¿verdad? Los pies. Y este es un órgano terminal también, pues, porque ahí llega la sangre bien hasta lo más y después tiene que volver. Entonces, cuando ocurre una hemorragia postparto, ella sufre, la pituitaria, la hipófisis sufre. Y cuando ocurre una hemorragia muy así masiva, entonces se infarta la hipófisis. Y si se infarta, se muere. Y si se muere, entonces ¿quién secretará hormona de crecimiento? Ah, pero profesor, la hormona de crecimiento en adulto no le sirve para nada. Y no tiene una función muy importante. Pero la prolactina, ¿quién le va a dar de lactar no es nadie, sino. ¿Y quién crees que le producirá adenocorticotropina a la mujer? Nadie, pues entonces la mujer en un Shiham va a tener que consumir corticoides toda su vida. En un Shiham, la paciente, como no tiene prolactina, la prolactina es como las células de la prolactina básicamente van a morir, entonces no va a poder secretar ni inyectar leche, ni tampoco por la parte de la inyección de la oxitocina. Entonces todas las hormonas en un Shiham van a estar disminuidas. La paciente, aparte de no poder eso, se le va a caer el vello. ¿Por qué? Porque también no se van a secretar las hormonas de la gonadotrofinas que intervienen en los caracteres secundarios. ¿Bien? O la corticotropina mismo. ¿Bien? El ginativo de la acromegalia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pacientes? Mira, acá está el doctor, acá vas a estar tú, posteriormente. Y mira, es un jovencito, ¿verdad? ¿Cuántas dudas? 15 años. 15 años y está 42. Entonces, ¿qué? ¿Decreción? No, sino que el gigantismo hace referencia a la hiperproducción de qué hormona? Hormona de crecimiento, desde la infancia. Entonces, el niño, como la hormona de crecimiento actúa sobre los discos metafisiarios, que le han explicado en fisiología, el niño empieza a crecer. Crece todo lo que tenga disco metafisiario. Pero, entonces tengo un niño que es gigante, que es simétrico, cara, brazos, todo, pero es gigante. Sin embargo, tenemos al otro paciente, mira. Un paciente que puede ser alto, pero mira cómo tiene un prognatismo. Él no tiene prognatismo. ¿Qué es prognatismo? Es el crecimiento desmesurado ¿de quién? De la mandíbula, del maxilar inferior. ¿Qué más tiene, por Mira sus manos. Son muy gruesas. Sus pies son muy gruesos. Y la piel es demasiado gruesa. Sus huesos, cuando yo los corto, son esponjosos. No es ni siquiera duro, compacto. El tejido es esponjoso. ¿Bien? Y toda la parte terminal está bien crecida. O sea, pero el tórax es de un adulto normal. Las piernas son de adultos normales, pero las partes distales han crecido desmesuradamente. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Acromegalia. ¿Por qué ocurre? Porque hay una hiperproducción de hormona de crecimiento similar a él, pero en el adulto. Entonces, hormona de crecimiento elevada en la niñez, gigantismo. Hormona de crecimiento elevada en adultez, acromegalia. Acro, ¿qué significa? Distal. Es la parte final. Así como tú decías, acropaquia, ¿sí? ¿Qué es acropaquia? ¿Qué es paquia? Paqui grueso, ¿sí? Acropaquia. El final grueso, claro, el final grueso. O sea, ¿recuerdas tus extremidades? Tus deditos, perdón. Los dedos en palillo de tambor. Cuando hay hipoxia, cuando el paciente que no oxigena bien, o sea, los dedos en palillo de tambor, dedos hipocráticos, acropaquia es lo mismo. Acro es final. Megalia crece la parte final. Manos, pies, mandíbula. ¿Bien? Bien, estas son algunas de las patologías, ¿ah? Porque, por ejemplo, después vamos a ver algunas otras patologías, ¿ya? Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se le llama suprarrenal, ¿por qué? Porque está suprarrenal, o sea, es arriba del riñón. ¿Eso es frecuente? Sí es frecuente, pero no en todos los casos, ¿no? 60%. El otro 40%, ¿dónde está suprarrenal en el otro 40%? ¿En la boca? No. En alguna otra parte superior al riñón, pero no adyacente. Entonces, o a veces está al costado del riñón.
Por eso es que se prefiere el término glándula adrenal, porque renal es riñón y ad es paralelo o junto al riñón, no necesariamente arriba, adrenal. ¿Ya? El peso de ambas juntas oscila entre los 8 gramos. La irrigación de la glándula suprarrenal o adrenal viene a partir del plexo subcapsular. Y este plexo subcapsular me va a dar las arterias de la cápsula, de la parte más externa de la glándula suprarrenal, las arterias de la corteza y las arterias de la médula. ¿Ya? Entonces tenemos dos porciones en una glándula suprarrenal: la parte cortical y la parte medular. La parte cortical de externo a interno tendría que ser la zona glomerular. Se le llama zona glomerular porque cuando yo la corto parece un glomérulo renal. No es estrictamente tan parecido, pero más o menos simula un glomérulo renal. Profesor, pero yo nunca he visto un glomérulo. Claro, nunca he visto un glomérulo, pero tienes que hacerte la idea. Yo sé que tú lo has visto en figuritas, básicamente. He visto que el glomérulo, ¿qué es un glomérulo? ¿Es un glomérulo renal? A ver, biología. ¿Qué es un glomérulo? Una cosa es un glomérulo y otra es un corpúsculo Martí. Un glomérulo viene a ser un vaso sanguíneo, no es algo de riñón, no, es un vaso sanguíneo. Entonces tiene arteriola aferente, ¿sí? Glomérulo, que es el enmarañado que hace la arteriola aferente, y sale después como arteriola deferente. Cuando este enmarañado de capilares, es un glomérulo, capilares, se envuelve con hojas de los ojos, como por ejemplo los pocitos, ¿sí? Se envuelve de una cápsula de Bowman, me va a formar posteriormente lo que se llama un corpúsculo de Martini. ¿Bien? Es diferente, ¿eh? Diferente. Entonces, se llama zona glomerular porque justamente los vasos sanguíneos hacen como si fuera un enmarañado ahí, y se ve, y las células también hacen como si fueran un enmarañadito. Son células piramidales y columnares que forman cordones en forma de arco y que se juntan con capilares. La zona glomerular es importante porque secreta ¿qué hormona? La aldosterona. La aldosterona es un glucocorticoide o un mineralcorticoide. Porque aquí se ha fumado. Entonces, ¿por qué se llaman glucocorticoides y mineralcorticoides? Mineralcorticoide es un corticoide asociado con minerales, con sodio, potasio, cloro. Pero doctor, yo he leído que todos los corticoides se asocian a absorción de sodio, potasio y cloro. Tiene razón, mi querido Watson. Sin embargo, la aldosterona está netamente relacionada con el sodio. Entonces, sodio y potasio, ¿ya? Pero netamente sodio. Entonces, la aldosterona es un mineral corticoide. La zona glomerular secreta mineral corticoide. Después, como mnemotecnia, a grabar de mineral aldosterona, ¿verdad? Mineral corticoide, la aldosterona. Es secretado por la zona glomerular. La zona fascicular también tiene cordones gruesos, pero es la zona más prominente, es el 60% de la corteza, grandota, ¿sí? Y forma cordones. Y obviamente la hormona que va a secretar es el cortisol, que es un glucocorticoide, no es un mineralcorticoide. El cortisol, que tiene diferentes presentaciones, como por ejemplo la cortisona también, es un glucocorticoide. ¿Por qué se le llamará glucocorticoides? Ya no está relacionado a los minerales, sino está relacionado a ¿quién? A la glucosa. Claro, a todo lo que sea glucosa y después glucógeno, ¿no? Y todos los procedimientos que tú puedas saber. Obviamente el cortisol está relacionado al metabolismo del cuerpo, como te lo han enseñado en fisiología. El cortisol básicamente hace referencia al metabolismo. Es una hormona que favorece el metabolismo de todo el cuerpo, el metabolismo celular. Bien, el cortisol es importante en tu cuerpo, ¿sí? Tiene un pico de secreción máximo alrededor de las 6 u 8 de la mañana, más o menos. Se le llama la hormona del estrés, ¿sí? Y decrece en la noche. La zona reticular está compuesta por cordones irregulares, son células pequeñas que van a secretar esta hormona, la dihidroepiandrostenediona, que es importante. Bien, porque esta hormona es la hormona que te va a dar los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Caracteres sexuales secundarios. La secreta que son la zona reticular, que es la más pequeñita de la corteza. Entonces, glomerular, fascicular, reticular. Aldosterona, cortisol, dihidroepiandrostenediona. Todo eso es corteza. La parte de la médula va a estar formada por ¿qué cosa? Por los feocromocitos. Muy bien, todos en coro, los feocromocitos. Y los feocromocitos que van a secretar las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina. Muy bien. Y todo eso lo vamos a ver acá, mira, ven. Entonces, ¿cómo estoy? Porque no me ubico en la lámina. Muy bien. Entonces,
esta es la parte externa y esta es la parte de externo a interno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, veo que acá hay como una bandita, ¿verdad? Una bandita, que es la parte más externa, que acá se ve, mira, esta bandita. Entonces, esta banda es la cápsula de la parte de la corteza suprarrenal. Pero debajo de la cápsula veo como si fueran estas celulitas, ¿verdad? Como si fueran bolitos, ¿verdad? Diferentes a toda la capa que está acá, mira, no tienes que darte cuenta de la morfología. Son células que parecen bolitas y enmarañados. A esta zona se le llama la zona glomerular, que es similar a la que está acá. Es delgada, mira, es delgada. La siguiente zona arma como si fueran columnas, las células son más grandes, son poligonales y más grandes. Mira, tubulares. Es la zona fascicular. La zona fascicular que la vemos ahí también. Y debajo, mira, ve cómo cambia, mira, ve. Bolitas, enmarañados, cordones grandes, las más grandes, y después sigue unas células más chiquititas todavía, más chiquitas que estas, mira. Más chiquititas y que se encuentran en la parte inferior a la zona fascicular. Aquí sería la zona reticular, que viene semánticamente. Glomerular, fascicular, reticular. Y después de la zona reticular, mira, estoy viendo unas células más grandes, más gordotas, que cuando las veo a mayor aumento, veo, y vamos a ver si recuerdo, ¿no? Veo esta característica: citoplasma, basófilo, núcleo con cromatina laxa y nucleolo prominente, haciendo referencia a la característica del ojo de búho. ¿Te acuerdas quién era el ojo de búho? ¿Eso lo veía en dónde? En neuronas, ¿sí o no? Claro, la neurona es la característica del ojo de búho. Entonces, por eso estos parecen como si fueran ojos de un búho. Claro. Estas células se llaman los feocromocitos. O sea, esta es la mérula. Esta es la zona medular o la médula. Y está conformado por los feocromocitos, que se parecen a las neuronas. Claro, porque por eso es que secretan adrenalina y noradrenalina, ¿sí o no? Porque obviamente la médula, ¿de dónde viene? Del neuroectodermo, de la cresta neural. ¿Bien? Y aquí estamos viendo para que lo vean mejor. Mira. ¿Qué es esto de acá? La cápsula. ¿Qué es esto de acá? Profesor, parece como si fueran glomérulos. Y aquí vas a ver un glomérulo renal, similar se parece. Entonces la zona glomerular, mira los cordones, grandes cordones. Zona fascicular y la parte más inferior, la zona reticular. La zona reticular. Todo esto tiene su origen embriológico aquí. El órgano más grande en el embrión, ¿quién es? ¿La glándula suprarrenal? No. ¿Quién es? El hígado, muy bien. El segundo órgano más grande, ¿quién es? La glándula suprarrenal. Y que posteriormente empieza a decrecer. Y que se va achicando. Mientras pasa el tiempo, hace el marujo. La glándula suprarrenal tiene dos derivados. ¿Cuáles son sus derivados? La corteza deriva ¿de dónde? Del mesodermo. Y la médula, aquí he puesto ectodermo, que sí es correcto, pero dentro del es el ectodermo primitivo, porque el ectodermo primitivo después se divide en varios ectodermos, dentro de ellos la cresta neural. Entonces la médula deriva estrictamente de la cresta neural. Ten cuidado, cresta neural. Entonces comienza básicamente como si fuera esta imagen. Se empieza a formar una médula y una corteza, que se llama la corteza fetal. Así es la glándula suprarrenal en un embrión. Posteriormente a la corteza fetal se le empieza el mesénquima, el mesodermo, que empieza a cubrir esta corteza fetal. Y el mismo mesénquima empieza a dividirse. Empieza a dividirse en tres capas. Mira, en una capa externa, capa media y capa interna. ¿Quién es esto? ¿Quién es lo que te dije? Es el mesodermo adyacente a la corteza fetal. Estas tres capas son importantes porque estas tres capas son las que van a ser posteriormente la glomerular, fascicular y reticular. Profesor, pero eso no era la corteza. Sí, pues, ¿y eso también no es corteza? Sí, pues es corteza, pero es corteza fetal, que posteriormente la médula se va a introducir allí y va a ocupar toda la corteza fetal. Y ahí tengo mi glándula suprarrenal. La corteza fue originada por el mesodermo adyacente. Y la médula, que estaba externa, ahora es interna y ocupó el lugar de la corteza fetal. Bien, dentro de las patologías que tenemos de la glándula suprarrenal son muchas. Tenemos por hiperfunción y por hipofunción. Ya te lo deben haber explicado en fisiología. Entonces, cuando la glándula suprarrenal se vuelve loquita, empieza a hiperproducir muchas cosas. Si produce mucho glucocorticoides, o sea, mucho cortisol, me va a dar el síndrome de Cushing.
Pregunta de examen nacional de medicina en 2 años. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing? ¿Es lo mismo síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing? No, ¿verdad? Te deben haber explicado eso en fisiología. Entonces tú lo averiguas, cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Te vas a encontrar con una sorpresa. Sin embargo, el síndrome de Cushing es lo más frecuente que hay en todo el mundo. El síndrome de Cushing, la causa más frecuente, ¿cuál es? ¿Un tumor? ¿Otra glándula suprarrenal? No. ¿Cuál es la causa más frecuente? El Cushing ectópico. El Cushing medicamentoso. ¿Qué es el Cushing medicamentoso? De aquel paciente que va a la farmacia, tú lo ves a diario, lo ves. Va a la farmacia, señor, es el tema de las amígdalas. Ah, ya, tómate prednisona. Y ya, pues le das prednisona, que es un glucocorticoide. Es el boticario, le dio un glucocorticoide. Y tú te asocias, cada vez que estoy mal de la garganta, me meto pues prednisona, ¿verdad? Y me calma, mira doctor, me calmó. Sí, te calmó, en una todavía te calma. Pero te estás metiendo corticoides, pues. Y lo asocias, ¿verdad? Mal de garganta, corticoides. Mal de dolor, corticoides. Mal de cualquier cosa, corticoides. Entonces, es el Cushing medicamentoso. Tanto corticoide te metes que, obviamente, al meterse corticoide exógeno, subes el cortisol. Y entonces, ¿qué haces? Produces mucho cortisol, o hay mucho cortisol en tu cuerpo. Ese es el síndrome de Cushing ectópico. ¿Cómo veo al paciente que llega después de que ha pasado por el huesero, por todo lado? Llega al médico, viene con la cara en luna llena, una cara abotagada, se ve una cara en luna llena, cachetón, así todo. Y si es mujer todavía peor, ¿eh? Con los huesos descalcificados, que se fractura rápidamente, lento, pálido, piel fría, se le han caído los vellos, todo así. Entonces, ese es el síndrome de Cushing. Profesor, ese es en el caso de que hubiera mucha producción de cortisol. Pero si hay producción de una producción elevada de mineralcorticoides, ya no me da el síndrome de Cushing, me da un síndrome que te apuntas, que es para tu cultura, se llama el síndrome de Conn, C-O-N-N, lo averiguas. Pero el síndrome de Conn es un síndrome en donde hay una hipopotasemia general en tu cuerpo. El paciente está todo abotagado, pálido, dolor abdominal y una hipopotasemia. Por exceso de mineralcorticoides. Y si hay un exceso de mineralcorticoides, si hay un exceso de aldosterona, y la aldosterona, ¿qué es lo que hace? ¿La aldosterona? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? ¿Te acuerdas? ¿La aldosterona qué es lo que hacía? Jalaba agua, ¿verdad? La aldosterona jala agua a nivel del tubo contorneado distal. Entonces, a nivel del tubo contorneado distal, pregunta examen nacional de medicina, la aldosterona actúa ahí, jalando agua, reabsorbiendo agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella reabsorbe agua por iones sodio y potasio. Entonces, cuando en el caso de que se empieza el síndrome de Conn, que hay una secreción elevada de aldosterona, entonces el paciente, ¿qué es lo que pasa con la pichi? Poquita, ¿verdad? Una oliguria. Tenemos otra patología como por ejemplo el feocromocitoma. El feocromocitoma, esta es una glándula suprarrenal normal. El feocromocitoma, ¿qué es glándula? Feo, no lo mires. Feocromocitoma, que es un tumor de los feocromocitos. ¿Qué es un feocromocito? ¿Te acuerdas? La célula de la glándula, o de la médula o de la corteza. De la médula. Entonces, si es un feocromocitoma, va a haber un tumor en la médula. ¿Y la médula qué produce? Adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, ¿cómo crees que va a llegar este paciente? Todo es impresión. ¿Cómo crees que no va a llegar el paciente? Con adrenalina y noradrenalina elevada. ¿Cómo llegará? Me llegará, doctor, ¿cómo está? ¿Te llegará así? ¿Cómo te llegará? A ver, actúa. Temblando, ¿sí o no? Temblando. A cuenta que se metió algo, ¿sí o no? Una medida así fatal, así, bravo. Pero eso no es lo más característico del paciente con feocromocitoma. Lo más característico que te va a decir, y lo primero, no te va a venir por eso, porque esto puede haber tenido días. Te va a venir porque dice que tiene una cefalea intensa, un dolor de cabeza que le revienta. Y cuando tú le tomas la presión, te sale 200 sobre 120. O sea, una hipertensión así, hardcore, tremendo. Entonces, ese es el paciente con feocromocitoma. ¿Bien? Profesor, yo he escuchado también que por ahí hay el síndrome de Addison. Los que han escuchado, ¿verdad? Síndrome de Addison. ¿Qué es el síndrome de Addison? Es la insuficiencia de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se vuelve insuficiente. No, generalmente, la causa más frecuente en Perú de insuficiencia suprarrenal es la tuberculosis de la glándula suprarrenal. Eso se pregunta examen también nacional de medicina.
¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en Perú? Tuberculosis. Tuberculosis. Y profesor, si la glándula suprarrenal no quiere secretar nada, entonces ¿cómo va a llegar el paciente? Si no quiere secretar cortisol, pues el paciente te va a llegar con un metabolismo bajo, lento. Pero profesor, como te deben haber enseñado en fisiología, los feedback, supongo, ¿verdad? Te deben enseñar. Todo es feedback en el cuerpo. Cuando ella, la mesita, que es la glándula suprarrenal, no está actuando, entonces yo le tengo que estimular para que actúe. ¿Quién crees que estimula a la glándula suprarrenal para que actúe? La hipófisis. Claro, lo que te he enseñado hace rato. Porque la hipófisis, ¿qué secreta? Adenocorticotropina. La hipófisis crece, se hipertrofia la hipófisis y secreta adenocorticotropina y le dice, oye, actúa. Pum, actúa. Pero ya no actúa. Y empieza a secretar más adenocorticotropina. Pero yo recuerdo haberte dicho que la adenocorticotropina, cuando se forma junto con alguien más. ¿Te acuerdas con alguien más? Con la melanina. ¿Te acuerdas? La propio, ya, con la melanina. Por lo tanto, cuando empieza a secretar mucha adenocorticotropina, también empieza a secretar melanina. Es por eso que el paciente con síndrome de Addison, ¿cómo me viene? Con la adenocorticotropina hasta el tope, la melanina hasta el tope. ¿Y cómo lo veo la melanina hasta el tope? El paciente que tú ves una foto de hace un año, era coloradito, todo, y ahora lo ves negro, como bonito, lo ves morenito. Y cuando tiene una cicatriz, que te muestre cualquier cicatriz, es una cicatriz negra, es una cicatriz oscura. Entonces eso te sirve para tu examen físico, cuando vayas en medicina, semiología, así es un síndrome de Addison. Los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans es la unidad endocrina del páncreas. Entonces, el páncreas es una estructura, es un órgano que es exocrino y endocrino. Exocrino por los acinos pancreáticos, porque secreta los jugos pancreáticos, ¿verdad? Mientras que la porción endocrina son los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans miden aproximadamente 100 a 200 micras, se encuentran a predominio de la cola y tiene estos 4 tipos de células. Células A, B, D y P. Las células A son las células que van a sintetizar el glucagón. Bien, se le llaman células A no porque se le ocurrió, sino porque son las células que se tienen a la hematoglobina eosina se ven como si fueran células muy rosadas. Rosadas A, ácidas. Entonces, se llaman células A porque son pigmentos tienen gránulos ácidos. Se le llaman células B porque se llaman muy bien, por gránulos. ¿Por qué D? Bedófilos. No, bedófilos no. Esto es por consecuencia, esto es por inmunohistoquímica, por los receptores de que tienen, pero ya no entremos en eso. Sin embargo, células A, glucagón, células B, insulina, células D, somatostatina y las células B, el polipéptido pancreático. Acuérdate que somatostatina está tanto en el páncreas como que también lo secreta el diencéfalo. Tu diencéfalo también secreta somatostatina, ten cuidado. Pero el páncreas también. Sin embargo, ¿cuál es la célula más abundante? La célula B, que secreta insulina. ¿Y para qué te sirve la insulina a ti? ¿Qué hace la insulina en tu cuerpo? ¿Favorece qué cosa? ¿Que capta la glucosa? ¿O favorece el ingreso de la glucosa? Favorece el ingreso de la glucosa. Muy bien, cualquier tejido, ¿verdad? Y obviamente el glucagón, ¿qué es lo que hace? La acción antagónica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el glucagón? Si la insulina te baja la glucosa, por eso justamente que te baja la glucosa. El glucagón, ¿qué dice? Te eleva, ¿verdad? O sea, hace una glucólisis, una glucogenólisis. Le queda el glucógeno y te eleva la glucosa. Bien, la somatostatina regula ambos, ten cuidado. Y el polipéptido pancreático es una función incierta, ¿ya? Una función incierta del polipéptido pancreático. Profesor, o sea que yo en una lámina ahorita, si usted me pone una lámina en microscopio, voy a ver la célula A, B, D, P. No vas a ver ni mangos, vas a ver solamente islotes de Langerhans. No vas a ver por qué, porque estas células se ven en microscopía electrónica, ¿ya? Y así ves, mira, ven. Profesor, ¿que esta es la celulita? No, todo es un páncreas. Es un tabique en el páncreas, pero todo es un páncreas, pero la parte más clarita es los islotes de Langerhans. ¿Sí? Este es un islote, este es otro islote. Entonces lo que está acá al costado, todo lo que está acá al costado vendría a ser los acinos pancreáticos.
¿Qué secretan? ¿Qué forma que dan? Jugo pancreático. Jugo. Entonces, un islote. Así es lo máximo. Si tu profesor te dice, mira, esta es la célula B, te están mintiendo. ¿Sí? No le creas. No se ve. En embriología, el páncreas deriva de dos yemas. O sea, tú has tenido dos páncreas. Mira, está en la embriología, ¿verdad? Dos páncreas. Profesor, dos páncreas, claro. Esto lo vamos a ver en la clase de tubo digestivo. Pero, acuérdate que lo que yo te dije, todo es un tubo, ¿sí o no? Boca, ano, tubo. Listo, acabó. El tubo digestivo se divide en intestino anterior, medio, posterior. Del intestino anterior, la parte más caudal, hay una yemita que se llama la yema hepática. De la yema hepática sale todo. O sea, de tu yema que te va a formar el hígado, te sale la yema que te va a formar la vesícula biliar. Y también te sale la yema que me va a formar parte del páncreas. Mira, aquí. Esta es la yema hepática y está saliendo una yema que me va a formar el mismo hígado, una yema que me va a formar la vesícula biliar y otra yema que me va a formar lo amarillito, una parte del páncreas. ¿Qué parte del páncreas? El páncreas ventral. Profesor, ¿por qué me dice una parte? Porque la otra yema nace independientemente de la yema hepática. ¿Quién es esta yema? La yema pancreática dorsal. El páncreas, en resumen, se forma por dos yemas. La yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. La yema pancreática ventral es una yema que nace o es derivado de la yema hepática. En cambio, la yema pancreática dorsal nace directamente del tubo digestivo. Esa es pregunta de examen en cualquier universidad también. ¿Qué estructura induce la formación de la yema pancreática ventral? El notocordo. La induce, dice, hoy demanda genes. Mientras que la yema pancreática dorsal es inducida por el mismo mesodermo hepático. ¿Bien? Profesor, pero, o sea, ¿me crea un páncreas a la derecha y un páncreas a la izquierda? No te crea así. Te crea una yema pancreática ventral que tiene que migrar y tiene que ir por detrás. Escucha, por detrás. Profesor, ¿y cómo? ¿Qué caso de que se empata y se va por atrás? Tampoco. Sino que cuando se forma el tubo digestivo, imagínate un tubo, yo sé bien que tú te has dado cuenta que tu estómago tiene esta forma y una letra C que mira a la derecha, o sea, no. Profesor, o sea que en el embrión se forma el estómago así. No, en el embrión tu curvatura menor que está acá, antes no estaba mirando hacia allá, estaba mirando aquí. Y la curvatura mayor, que ahora mira a la izquierda en el adulto, antes no estaba mirando a la izquierda, estaba mirando para atrás. O sea, la curvatura menor antes estaba anterior y la curvatura mayor antes estaba posterior. Entonces, piensa un poquito. Si la curvatura menor es mi panza y la curvatura mayor es mi espalda, ¿qué giro tengo que hacer yo para que ahora la menor esté a la derecha? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me volteo así? No, ¿sí o no? ¿Qué hago? Así. ¿Cuánto he girado? A ver, geometría. ¿45 grados? No, ¿verdad? ¿60? ¿Cuánto he girado? 90 grados. El estómago gira 90 grados. La curvatura menor ahora está al lado derecho y la curvatura mayor ahora está en el lado izquierdo. Cuando hace ese giro, mira mis pies cómo están haciendo. Cuando hace ese giro, se está llevando mis pies también para el lado derecho. ¿Quiénes son mis pies allí? En el estómago. Este es el estómago. ¿Quiénes son mis pies? La yema. De tal manera que la yemita que estaba ahí, que nacía en la parte hepática, ahora se está yendo para atrás. La yema pancreática ventral se va para atrás y se junta con la yema pancreática dorsal. Y se juntan y mira, y me forma un páncreas. Esa es la estructura del páncreas. Yo sé bien por tus conocimientos de anatomía básica, que no te pido especializada básica, que tú sabes más o menos que un páncreas es más o menos así, ¿verdad? Imagínate su colita, su cuerpo. ¿Y qué es esta cosota que está por acá? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El apófisis unciforme, ¿verdad? O también llamado el uncus del páncreas, ¿verdad? El uncus. O apófisis uncinado, como quiere, pero siempre tiene uncus. ¿Ya? Uncus, tu cabeza, cuerpo y cola. Son las 4 partes de un páncreas. La pregunta de examen que siempre viene. ¿De dónde se formará el apófisis unciforme del páncreas? Entonces, para eso tienes que saber embriología. Mira, ve. ¿Dónde crees que está el apófisis unciforme acá? Este de abajo, ¿sí o no?
Síguelo. Esto de abajo está acá. Esto estaba acá. Ah, ¿de dónde viene? De la yema hepática, de la yema pancreática ventral. ¿De dónde nace la cola en embriología? Ah, la cola es esta. Ah, de la yema pancreática dorsal. ¿Viste? Es sencillo. Solamente es como que tener un poco de visión 3D, lo giras. Nada más. Dentro de las patologías del páncreas tenemos al páncreas anular. Mira, ¿por qué es un páncreas? Sí, claro. Pero la propia intestina, ¿dónde está? Ah, está rodeando y está como ahorcando, así como Homero Abar, ¿le está ahorcando a quién? A la parte de donde están haciendo, pues. ¿Qué es de estructura? El duodeno. ¿Qué porción? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Segunda, pues. ¿Dónde desemboca la ampolla de Vater? En segunda, ya no. Entonces, es un páncreas que le está haciendo un anillo. ¿Cómo, profesor? Ah, es que lo que pasa es que cuando el estómago gira 90 grados, así, la yemita dice, se revela y gira para allá. Entonces se reveló y al girar la yema pancreática ventral al lado opuesto, hace un anillo cuando se junta con la otra yema y me forma un páncreas anular. Esta patología no es muy frecuente, pero cuando se presenta, el paciente, el bebito, toma la leche, puede estar ahí una semana, 2 semanas, pero posteriormente empieza a manifestar vómitos explosivos. Empieza sentimiento con todo, con bilis, porque ya pasó la parte de la segunda porción. Y empieza a vomitar, se llaman vómitos biliosos explosivos. Y aparece un signo, pregunta del examen nacional de medicina, el signo de la doble burbuja. Aquí y acá aparecen burbujas, que se ve en la ecografía y en la radiografía. Eso preguntaron el año pasado. El signo de la doble burbuja, ¿quieres saber? Digo, ¿están aprobados? Dice, este signo de la doble burbuja se va a deprimir, seguro, porque no sabía. El signo de la doble burbuja se forma cuando hay una estenosis duodenal y cuando hay un páncreas anular. Pregunta examen. Tiroides para tiroides. Profesor, básico, embriología. ¿De dónde deriva la tiroides? Endodermo. Murió, voltea capítulo. Listo. O sea, eso es lo máximo que debes saber. Pero vamos a explicar algunas cosas. ¿Ya? Si te preguntan, ¿de dónde deriva la tiroides? Tú vas a decir, bien, deriva del endodermo. ¿Pero qué parte del endodermo? Ah, la tiroides deriva del intestino. ¿Cómo la tiroides va a derivar del intestino? ¿Qué se ha comido? Ah, lo que pasa es que tú tienes un tubo digestivo, te puedo repetir que es así, ¿o no? Ahí, ese es tu tubo digestivo. Este es tu boca, este es tu ano, ¿sí o no? Bueno, tu boca se llama estomodeo, tu ano se llama proctodeo. En realidad tus cloacas, ¿no? Tus cloacas que son. Muy bien, profesor. Usted me dijo hace rato que el intestino se dividía en 3 partes. 1, 2, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Si tú lees tu Lachmann, tú vas a ver que lo dividen en 4 partes. Si tú lees tu Moore y tu Carson, vas a ver que lo dividen en 3 partes. Por este lado y por esta vez sí le voy a dar la razón al Lachmann, ¿ya? Entonces, el Lachmann te lo divide en 4 partes. ¿Por qué le doy la razón? Porque él lo hace más sistemático. El Lachmann lo divide en un intestino anterior, pero lo más arriba que está es el intestino faríngeo. Así lo divide. Mientras que tu Moore a todo esto le llama intestino anterior. Entonces, ¿por qué me gusta el Lachmann en ese sentido ahí? ¿Por qué? Porque si a mí me preguntaran ¿de dónde deriva la tiroides? Yo digo como respuesta deriva del intestino faríngeo. Esa es la respuesta más clara, ¿ya? Pero si tu profesor te ha dicho que la biología base es el Moore, Carson, ¿de dónde deriva la tiroides? Del intestino anterior. Muy bien, zanjado. Profesor, pero igual, no sirve. ¿Cómo va a derivar de la faringe? Sí, mira, ahí está, ¿ves? Esta es la faringe y este es el intestino anterior. De la faringe están haciendo una yemita. Todo en el embrión, aparte de tubos, son yemas. Nace una yema. Ahí, mira, una yemita como un dedito. Están haciendo una yemita. Profesor, pero si esta yemita, ¿qué es lo que está acá? Es la faringe, pues. Es la faringe. Y lo que está acá es la boca. Profesor, pero ¿en la boca, debajo de la boca no está la lengua? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la tiroides empieza a crecer, está creciendo debajo de la lengua. Y como crece debajo de la lengua, entonces alguna patología en la tiroides va a comprometer la lengua. Ah, no sabías eso.
Sí, puede salir embriológicamente. Cuando la tiroides, profesor, pero yo he visto que en anatomía me han dicho que la tiroides está acá y el esófago está por acá atrás, no tiene nada de conexión. Claro, no tiene nada de conexión. Esta conexión que tiene la tiroides con la faringe y la base de la lengua se le denomina conducto tirogloso entre la tiroides y la lengua. Esta comunicación debe desaparecer. Esta comunicación desaparece y la tiroides migra y se pone por delante ¿de quién? Del cartílago cricoides, ¿verdad? Entre la membrana cricotiroidea. Ahí se pone anatómicamente. Pero esta comunicación tú ya no la tienes. Cuando esa comunicación persiste, entonces se forma un quiste. Un quiste que cuando pasan los años, la mamá se da cuenta que le va a pedir un huequito al chiquito. Y cuando lo toca dice, el blandito se mueve. Y cuando lo corta el cuello, ve que tiene moco. Entonces, ese quiste se llama quiste del conducto tirogloso. Una patología bien frecuente, ¿eh? Es frecuente en los niños. Es una operación y saca, ¿no? Lo ves cirugía y cabeza y cuello. Entonces, ¿por qué ocurre el quiste del conducto tirogloso? Porque no ha degenerado el conducto tirogloso, que es el conducto que une la tiroides con la faringe y la base de la lengua. Tirogloso, gloso, lengua. ¿Bien? ¿Cómo te viene el quiste? Entonces el quiste te vendrá por la nuca. No, ¿verdad? ¿Dónde te vendrá? Por acá, en la parte media. Entonces ten cuidado, los doctores en universidades siempre tienen que hacer estas dos preguntas, ¿no? Te vas a acordar de mí si te la hacen. Te ponen, es un paciente de 4 años que acude porque tiene una masa, escucha, en la línea media cervical. Ah, si es en la línea media cervical, tu profesor se ha olvidado de todo y te está preguntando del quiste del conducto tirogloso, porque ese quiste sale en la línea media. Pero si te dicen, es un paciente de 4 años que viene con una masa que está al costado, delante del esternocleidomastoideo. ¿Quién era? Lo que estaba acá, ¿te acuerdas? ¿Qué era? ¿Qué era cosa? El quiste cervical lateral, o quiste faríngeo, o quiste branquial. Cualquier nombre es aceptado. Y esto de acá, no el conducto tirogloso, esto fue pregunta también de Dani. Mira, ¿ves? Entonces, el quiste cervical lateral nace pues en la parte lateral. El quiste cervical medial es el quiste del conducto tirogloso. ¿Bien? Ah, ya, esta es la tiroides. Profesor, entonces la tiroides nace del endodermo, del tubo digestivo. Bien. Y la paratiroides, todo en la quinta semana. Y la paratiroides, acuérdate, anatómicamente, ¿cómo es tu tiroides? Bueno, pues, profesor, anatómicamente mi tiroides es así, ¿verdad? Como si fuera una herradura, ¿verdad? A veces algunos tienen un lóbulo ísmico, ¿verdad? ¿Has visto? Pero por lo general no. Eso es tú. Pero cuando yo volteo a la tiroides, entonces ¿qué veo? A la paratiroides, ¿verdad? Pregunta, ¿la paratiroides se encuentra dentro de la tiroides o fuera de la tiroides? ¿Se encuentra dentro del parénquima o fuera del parénquima? Una pregunta muy buena. En cualquiera de las dos. Por lo general, se encuentra fuera de la tiroides. Es como que aquí está la tiroides, está su tejido fibroso y ahí después viene la paratiroides. Pero en algunas personas la paratiroides se encuentra dentro de la tiroides, ahí metida, rebuscada. ¿Ya? En algunas personas la paratiroides está abajo, está cerca al timo, ¿ya? Entonces tiene que cambiar, y no es que sea malo, ahí está su paratiroides y ahí déjala que produzca, pero no es que sea malo. Y todo eso tiene ¿dónde? Tiene su origen embriológico. ¿Por qué? Si nos preguntaran a nosotros, ¿de dónde deriva la paratiroides? Tú dices, depende. ¿Depende de qué? Como la paratiroides son 4 glándulas, 1, 2, 3, 4, tú dices, tengo las glándulas paratiroideas superiores y las glándulas paratiroideas inferiores. Y responden, las glándulas paratiroideas superiores derivan del cuarto arco faríngeo, del cuarto arco de la cuarta bolsa faríngea. Así escribe, ¿no? La paratiroides superior deriva de la cuarta bolsa faríngea. Y la paratiroides inferior deriva de la tercera bolsa faríngea. Aguarda, acá hay algo extraño, vas a decir. ¿Cómo es posible? Mira,
primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta bolsa. Esta es la tercera y esta es la cuarta. ¿Cómo es posible que la paratiroides inferior nazca aquí y la paratiroides superior nazca aquí? No tiene lógica, ¿sí o no? ¿Cómo lo inferior está arriba y cómo lo superior va a estar abajo, profesor? La posición. No. ¿Por qué? Porque de la tercera bolsa faríngea, si bien están haciendo la paratiroides superior, si bien están haciendo la paratiroides inferior, también están haciendo el timo, más el timo. En cambio del cuarto, están haciendo la paratiroides superior. ¿Y qué es lo que pasa, profesor? El timo no se queda a tu cuello, ¿sí o no? ¿El timo qué es lo que es el timo? Migra. El timo migra y baja y se pone en el mediastino. Cuando el timo baja, le dice paratiroides inferior, acompaña. Y la hace bajar, la hace descender a su posición anatómica. ¿Dice? Pues ten cuidado. La paratiroides inferior, tercera bolsa. Paratiroides superior, cuarta bolsa. La paratiroides superior se forma en la cuarta bolsa más, no quiero rayarte ya, pero más un cuerpo. Está acá, el cuerpo último branquial. No te lo voy a ver, ya por eso, porque si no te vas a... El cuerpo último branquial es importante, ¿ya? En realidad, porque me forma las células parafoliculares, ¿ya? ¿Qué son esas células parafoliculares? Lo vas a ver acá. La tiroides, no te olvides, se forma en la quinta semana. En la séptima semana ya está su conformación como si fuera un adulto. Pero en la 12ª semana ya está funcionando. ¿A dónde empieza a funcionar la tiroides? En un bebito, en un feto, en la 12ª semana. ¿Y para qué la tiroides? Para secretar esas hormonas, pues, la T3 y la T4. Entonces, la mamá puede ser una hipotiroidea, pero el bebito está bien happy. ¿Por qué? Porque el bebito produce por su misma tiroides a la 12ª semana estas hormonas. Antes de la 12ª semana dependía de la mamá. ¿Ya? 12ª semana en meses, ¿cuánto es? 3. Buscas en internet regla de los 3 tiroides y vas a encontrar una propuesta, ¿ya? Eso es para fisiología y semiología. La tiroides tiene como función la síntesis de las hormonas T3 y T4, compuesta por 2 lóbulos unidos por un istmo. Mira, a veces se ve un poquito. Ese es el istmo y se ve un lóbulo piramidal a veces. La unidad, ¿te acuerdas que era la única excepción? La unidad anatomofuncional del tiroides es el folículo tiroideo. En todos eran cordones, excepto el que era folículo. ¿Por qué cordones? Cordones celulares, nosotros eran, pero en él es folículo, que significa como una cavidad. ¿Te acuerdas del folículo ovárico? Igualito. Acá es una cavidad, el folículo tiroideo. Ese folículo tiroideo, como es una cavidad, ¿qué hay en la cavidad? Hay un coloide. ¿Y ese coloide qué contiene? Contiene la tiroglobulina. Las tiroglobulinas es una proteína que se encuentra yodada. Esta proteína yodada, cuando se fracciona, me va a dar la T3 y la T4. ¿Te has explicado en fisiología cómo se fracciona la tiroglobulina? Ya te lo voy a ver. Y la tiroides, la célula básica, la unidad es el folículo tiroideo, pero la célula que básicamente conforma tiroides se llama el tirocito. Sin embargo, hay otra célula que se llama la célula C. Porque si yo te pregunto, ¿qué produce la tiroides? Tú me vas a responder en coro T3, T4. Pero también ¿qué produce? Calcitonina. Eso tiene explicado seguro de biología. Se produce calcitonina. Profesor, en embriología, mira, la tiroides derivaba de acá. Esta tiroides me va a producir T3, T4. ¿Y dónde está lo que me produce calcitonina? En el cuerpo último branquial. El cuerpo último branquial, que se encuentra junto a la paratiroides superior, me va a formar las células parafoliculares que me van a secretar calcitonina. Las células parafoliculares me forman calcitonina y se van a meter en el estroma de la tiroides. ¿Bien? Y está, mira, así es como se produce. Son varias fases. Vamos a hacerlo sencillo. Entonces pensemos. Si yo quiero producir T3, T4, triiodotironina y tetraiodotironina, entonces, profesor, primero tengo que tener una proteína base, ¿no? Claro.
una proteína base. ¿Cómo se llama la proteína base? Se llama la tiroglobulina. La tiroglobulina es la proteína base que me va a formar T3, T4 cuando se fraccione. Hemos quedado en consenso de eso ahorita. Entonces, ya, pero ¿y cómo va a formar básicamente la tiroglobulina? Como es una proteína, las proteínas ¿dónde se forman? En el retículo endoplasmático rugoso, porque tienen ribosomas tachonados, ¿verdad? Con riboforinas que lo van. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso me forma tiroglobulina. Esa tiroglobulina le falta yodo, no está completa. Esa tiroglobulina del RER va a pasar al REL. En el REL, ¿qué hace el REL? El liso detoxifica, profe. A veces quiere decir que detoxifica, pero ¿qué hace con la proteína del REL? La encapsula. Y en el Golgi la vuelve a encapsular más, le da su transformación proteica y posteriormente la manda como vesícula, mirad. La manda como vesícula. ¿Sí? La manda como vesícula y la tiroglobulina la manda como vesícula como si fuera un folículo y lo excreta. Entonces, la primera parte para que forma T3, T4 es primero, el RER me forma la tiroglobulina y el REL con el Golgi encapsulan a esa tiroglobulina y la mandan al medio externo. ¿Viste? La mandan. Entonces, otra cosa que tienes que darte cuenta es que esta es una célula, este es el ápice, esta es la base y este es el capilar. Esto es importante, porque si este es el ápice, acá hay huecos, ¿no? Y este hueco es el coloide, ¿ya? Lo que estaba, bueno, no, de aquí quiero mostrar, pero esta es la célula, la base, y por acá está el hueco donde va a estar lleno de coloide. Entonces, ya secreté la tiroglobulina. Lo que me sigue, profesor, ya, pues, ¿qué pasa con esa tiroglobulina? Esta tiroglobulina tiene que asociarse con yodo, tiene que yodarse. Profesor, ¿pero cómo consigue yodo la célula? Ah, fácil. ¿Quién estaba en la base? ¿Quién estaba? El capilar, se nos ve la membrana. El capilar. Entonces, la célula tiene que captar yodo del capilar. ¿Bien? Capta yodo por un transportador. El transportador de sodio-yodo. ¿Bien? Básicamente unas 20-50 veces va captando sodio-yodo del plasma, o sea, concentra el yodo. Si por ejemplo el yodo en el plasma fuera como 2, entonces quiere decir que acá habrá como 40 hasta 100 veces más yodo. Entonces, la segunda fase consiste en captar el yodo del vaso sanguíneo y meterlo a la célula. ¿Por qué no si lo capta acá, o sea, si mete yodo acá, ¿por qué después el yodo no mejor y lo hace con la tiroglobulina y ya está? No. El yodo lo capta la célula y tiene que mandarlo afuera, en el coloide, para que toda la reacción ocurra en el coloide. Ya tienes que seguirme, ¿eh? La primera fase es produce tiroglobulina y la excreta. La segunda fase es capta yodo la célula, lo concentra y lo manda. Esa es la segunda fase. La tercera fase, oxidación del yoduro intracelular. El yodo se oxida intracelularmente, el yodo se capta y no lo manda así de frente. Tiene que oxidarlo. ¿Qué enzima oxida el yodo dentro de la célula? Una enzima que es la peroxidasa. Y una vez que lo oxida, lo va a mandar al folículo donde está la tiroglobulina. ¿Bien? Cuando lo manda al folículo, entonces se yoda. El yodo básicamente actúa sobre quién? Sobre la tiroglobulina, sobre las moléculas de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que está, es una globulina, una proteína soluble, que se encuentra asociado con otras proteínas que son las tirosinas. Entonces el yodo va a actuar sobre la tirosina que es la unidad de la tiroglobulina. Una vez que ha actuado, entonces yo ya tengo una tiroglobulina yodada, pero que esté en el coloide, y no me sirve a mí que esté depositada, me sirve a mí que actúe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bien, ya lo excreté, ahora lo voy a recoger. Lo recojo. Capto el coloide, este tirocito capta el coloide, capta la tiroglobulina yodada, y a la tiroglobulina yodada, ¿qué le hace? Le mete machetazo por dentro. La destroza. Cuando la destroza, entonces ¿qué yo tengo? Tengo T3, tengo T4, tengo T1 y T2. Diyodtironina y monoyodtironina. Tetrayodtironina y triyodtironina. Entonces la destruyo. Bien. La
diyodtironina y la monoyodtironina no me sirven a mí para que ejerzan acción en el cuerpo. Me sirven a mí para que se queden en la célula y puedan seguir formando tiroglobulina. Mientras que la T3 y la T4, ¿qué es lo que hago? La boto al capilar, miren. La boto al capilar. Y pasa a la sangre. Entonces, pasa a la sangre. ¿Cuál de las dos hormonas, pregunta de examen, tiene mayor función? ¿T3 o T4? ¿En coro? ¿Cuál es? La T3. ¿Cuál es la más abundante? ¿La T3 o T4? La T4, pregunta de examen. Fisiología. ¿Quién enseña fisiología? La T4 es la más abundante. Es la más abundante. Pero la más activa es la T3. La T4 se va a degradar en T3 con una monoyodtironina. Y esa mono pasa a citoplasma. Entonces es otro camino que también enseñan en endocrino. Bien. Entonces estamos viendo esto. Obvia esto, que es la paratiroides, obvia esto, y ve esto de acá. Mira, qué bonito. ¿Qué es esto? Es el coloide. ¿Qué es lo que está tapizando el coloide, delimitando el coloide? Son las células, ¿verdad? Las tironinas, mira la molécula. Estas moléculas, estas células. Mira, las células tienen un núcleo redondo y son células planas, cúbicas o cilíndricas. Son cúbicas. Esa es otra pregunta de examen de tu primer capítulo. Los folículos tiroideos, ¿qué tipo de epitelio tienen? Epitelios monoestratificado cúbico. ¿Viste? Entonces, en el coloide, acá está el ápice de la célula, acá estará la base de la célula. Esas son las células foliculares. ¿Sí? Son las células foliculares, porque delimitan el folículo. Son las células más importantes. Pero, ¿dónde estarán las células parafoliculares? Paralelas al folículo. Muy bien. Si este es el folículo, profesor, acá hay algo que no tiene forma de folículo. Allí, cualquier cosita que te señalen es una célula parafolicular. Función de la célula parafolicular, función que era, secreción de calcitonina. Muy bien. ¿Cuál es la función fisiología de la calcitonina? Calcitonina. ¿Algo tiene que ver con el calcio? Supongo. ¿Te lo bajará o te lo subirá? Si tiene que ver con el calcio, me lo baja. Entonces, la calcitonina se secreta, cuando las cantidades de calcio en el cuerpo son abundantes. La calcitonina se secreta y empieza al calcio a guardarlo. ¿Dónde lo guarda el calcio? En la célula. Si lo guarda en la célula misma, per se, de todos los órganos, ¿te imaginas qué contracción y qué actividad del rey? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo guarda en el hueso. Lo guarda en el hueso. O sea, ¿favorece la formación del hueso o favorece la degradación? La formación del hueso. La calcitonina coge calcio de la sangre y lo dice, hueso, toma, Martín, y lo guarda. ¿Ven? Esta acción es antagónica con la función de ¿quién? De la paratiroides. Muy bien. La paratiroides son 4 glándulas, miren, tal 3×6, eso es 0.4 total, se encuentran en la cara posterior y tenemos dos tipos de células, las células principales y las células oxífilas. Las oxífilas las vas a ver, son células grandes, todo, pero su función es incierta, es desconocida. Son células grandes, ¿ya? Y moraditas, mientras que las principales, un núcleo bien vesiculoso, bien pigmentado, y son células bien chiquititas, y son las más abundantes. Las principales de la paratiroides, P con P, paratiroides principales, paratormona. Le va a secretar paratormona. Y eso es lo que estamos viendo, mira. Las células principales son las más abundantes, son todos los puntitos que tú ves acá. Pero mira, por acá hay una célula, un puntito, pero que tiene un citoplasma más raro, ¿verdad? Más grande, es mucho más grande que este, mira. Más grande. Incluso el núcleo de acá pasa la luz. Cuando pasa la luz, ¿qué quiere decir? El núcleo está fragmentado, es vesiculoso. La diferencia de este núcleo que está totalmente íntegro. Son células oxífilas y las células principales que producen paratormona. ¿Para qué la paratormona? ¿Para bajar el calcio en sangre o para subirlo? Para subirlo. Entonces, si es subirlo, ¿dónde va a actuar la célula principal? En varios sitios. Si actúa en el hueso, actúa formando hueso o degradando hueso. Degrada hueso. La célula principal degrada hueso. ¿Quién degrada hueso? Bueno, ¿qué célula degrada el hueso?
¿El osteoblasto o el osteoclasto? El osteoclasto a través de unos ligandos que se llaman los RANKL. Eso tú lo estudias, eso va a ser fisiopatología, te van a preguntar eso, cuando es fisiopatología. La célula principal secreta paratormona, la paratormona le dice osteoclasto, lo patea, acuérdate que los osteoclastos están en la parte interna del hueso, lo patea y le dice, oye, ya pues, degrada hueso, y empieza a degradar hueso, o sea, descalcifica el hueso, lo vuelve más poroso. Y como lo vuelve más poroso, si yo le meto un tacle al paciente, se quiebra, ¿no? Entonces se puede fracturar. ¿Bien? Profesor, ¿solamente actúa en hueso? Actúa a nivel del tubo digestivo también, la paratormona. ¿Favoreciendo la absorción del calcio o disminuyendo la absorción del calcio? Piensa. Todo es pensar acá. A ver, si la paratormona eleva el calcio, yo necesito que absorba más calcio el tubo digestivo y me lo lleve la sangre, o que lo bote por la capita. Que lo absorba, ¿sí o no? Que absorba, claro. La paratormona actúa a nivel del tubo digestivo, mejorando la absorción del calcio, pues. Mejor para que absorba calcio y para que lo mande a la sangre y suba. ¿Ves? También actúa a nivel renal, reteniendo calcio, pues. Cuando tú retienes mucho calcio, botas mucho fósforo en la orina. Y viceversa. Cuando tú botas mucho calcio en la pichi, en tu cuerpo se queda mucho fosfato. El fósforo es bueno o malo, es bueno en cierta parte, pero cuando abunda, entonces tengo huesos que son muy porosos, y cuando también le meto un tacle, también se fractura. Bien, esa es otra cosa. Los niveles de calcio y fosfato, de aquí es ley para toda tu vida, los niveles de calcio y fosfato en tu cuerpo son antagónicos. Mientras más calcio tengas, el fosfato disminuye. Mientras más fosfato tengas, el calcio disminuye. Así es una regulación. Cuando tengas pacientes que tengan enfermedad renal crónica y tienen diálisis, eso te vas a dar cuenta. Tienes que regular los niveles. Pues. Vas a estar con tu maquinita ahí. Pero no, se me salió el fosfato. Tienes que siempre controlarle con tus hadas, ¿verdad? La glándula pineal, ya estamos terminando. La glándula pineal es una glándula que se encuentra ¿dónde? La glándula pineal se encuentra a nivel del diencéfalo. Posterior, anterior, medial. ¿Dónde se encuentra? A nivel posterior, ¿verdad? Del tercer ventrículo. Allí se encuentra. Esta glándula pineal históricamente es importante. ¿Por qué? ¿Quién ha leído el discurso del método? Algunos les pedían leer el discurso de Descartes. ¿Y qué le decía Descartes? Que la fusión del cuerpo y el alma se encuentra aquí, en la glándula pineal. Ahí decía, ¿verdad? Algunas. Claro, ahí está. La glándula pineal allí en la función. Sin embargo, ya hablando en biológico y fisiológicamente, la glándula pineal, bueno, mide 5×8, pesa 150 miligramos y tiene a dos tipos de células, de las cuales una es más abundante que otra. Los pinealocitos, porque se llaman pineal, no hay mucha teoría ahí. Los pinealocitos son basófilos, tienen un núcleo grande, prominente, y que secretan ¿qué hormona? Melatonina. ¿Para qué la melatonina? Al sueño. Al ciclo circadiano, ¿verdad? Rol fundamental o papel en el ritmo circadiano o biorritmo circadiano, como algunos lo dicen, y también un ritmo estacional, ¿eh? Siempre todos dicen ritmo circadiano, ¿cómo dicen ritmo estacional? Son diferentes. El ritmo circadiano, ¿cuántas horas dura? El ritmo circadiano dura 24 horas, pues. Un día, ritmo circadiano. En cambio, el ritmo estacional, ¿cuánto dura? Un año, un año. 365 horas. Son dos ritmos diferentes. El más mencionado es este ritmo circadiano. El ritmo circadiano dura 24 horas porque tiene relación con ¿qué cosa? Con la luz. Claro, ¿verdad? En la vida primitiva, ¿cómo era? El cromañón, esas cosas. Salía de la caverna cuando había luz. Cuando había sombra, se escondía. Y fue creando el ritmo circadiano. Fue hipertrofiando su glándula pineal. De tal manera que las funciones de dormir se acostumbraban para la oscuridad, ¿verdad? Las funciones de caza, huida, lucha, todo lo que tú quieras, era para la parte de la luz. Muy bien. Y se estimulaba en la glándula pineal. Bien. Pero la glándula pineal no queda ahí. También tiene rol fundamental como traductor neuroendocrino. Traducido significa que te regula todas las demás hormonas. Ah, pues con razón. De tu pata que está durmiendo ya,
le metes una porita, se despierta, le metes un pinchazo, le das el cortisol va a estar elevado. Porque es una hormona del estrés, ¿sí o no? Claro. Y el cortisol se encuentra más elevado en la mañana. Cuando tú dices, mamá, no quiero despertarme, ahí está elevado el cortisol. Está elevado. Pero ahorita, por ejemplo, ahorita que estás, también tu cortisol está elevado. Pero de aquí que come, vas a chapas con tus placos, no sé, el cortisol está bajo. Pero que después del combo te da sueño, o el cortisol vuelve a subir. Y después se mantiene normal, nivel bajo de calcio. Bien, el hormona del estrés que disminuye en el sueño, porque en el sueño hay estrés. Profesor, ¿y quién regula eso de que en la mañana aumenta y en la tarde baja, en la noche baja? ¿Quién cosa? La melatonina. La melatonina también regula la oxitocina, te dije. Pues. Que la oxitocina se te crece más en picos en la noche. Porque el parto era mejor que sea en la noche, pues, claro. Imagínate que un cazador de los primitivos tuviera su parto en el día, su mujer. Tenía que atenderla y ya no casarse, ¿no? Claro, ¿verdad? Entonces, todo eso es un ritmo, es un ontogéneo también. Y la otra es la arena cerebral. Depósito de fosfato y carbonato de calcio. Quiere decir que cuando yo tome, ahorita te tomo una resonancia magnética y te veo tu glándula pineal, bonita todo. Pero de aquí te toma unos 50 años más, te tomo una resonancia, tu glándula pineal la va a ver medio calcificada. Tienes 100 años, te tomo una resonancia, la veo más calcificada. Esta calcificación se llama arena cerebral. Se deposita fosfato y carbonato de calcio. ¿Qué quiere decir? ¿Que tu glándula pineal va degenerándose? No. Tu glándula pineal, aquí, el 90% viene calcio, sigue funcionando tal igual. Esta glándula pineal no le he colocado acá porque hay una parte controversial en medicina legal. Se dice que cuando a una niña la violan, eso es por cultura general, la glándula pineal se hipertrofia. A ver, pensemos por qué. No, ¿por qué se dice? No, imagínate que tenemos una niña que la han violado, le hago su resonancia, no le decir que corte, le hago la resonancia y le saco la glándula pineal, le corto, le saco la glándula pineal y veo que está hiperdesarrollada. ¿Por qué crees? Porque esta glándula, ¿qué cosa tiene función? Acá te he puesto transductor de la endocrina. ¿Cuándo comenzaba la niña su secreción de GnRH, FSH, LH? ¿Te acuerdas que todas las hormonas que te he dicho, las hipoficiarias, tienen una secreción que es así? Mira el putero. ¿Qué significa esto? Tú lo viste en fisiología. Pulsátil, se llama. Pulsátil. No es una secreción así no es como un no, es pulsátil. Y cuando ocurre la pubertad, arriba, eso, más pulsátil. Y cuando viene la parte de la menstruación, arriba, y luego abajo. Entonces, la secreción basal es una secreción pulsátil. Cuando ocurre cuando tenemos una niña y le dosamos sus hormonas sexuales, FSH y LH, su secreción es nula. Pero es una niña que la han ultrajado, entonces la secreción incrementa más. ¿Por qué? Porque la has estimulado, ¿sí o no? La glándula pineal ha dicho, hey, hay un cuerpo extraño, obviamente, ya estoy en la etapa reproductiva, o sea, hay malinterpretado. ¿Qué es el cuerpo? Malinterpreta las cosas. Malinterpretar las cosas es como que empezó su etapa reproductiva. La epífisis que estaba delgadita, empieza a hipertrofiarse y hace que la GnRH empiece a estimular. Y esa niña probablemente pueda comenzar de manera más precoz su etapa de la pubertad. Así es. Eso se ve en medicina legal. ¿Ya? Y dice, mira, son tres cositas. Bueno, el de acá obvio, porque es un capilar. Pero este de acá, mira, ven. Yo tengo una célula que es gordota y una célula que es delgadita, como un palito. ¿Cuáles son las más abundantes? Las gordotas, ¿sí? Estas gordotas se llaman los pinealocitos. Y las delgaditas que son los astrocitos. ¿Qué son virus? Para terminar, ya, ¿verdad? La embriología de la glándula pineal no la puse, pero tú ya la sabes, ¿verdad? Glándula pineal, perdón, o epífisis. Epífisis, epitálamo. Epitálamo, todo que termina en tálamo, ¿de dónde deriva? Muy bien, del bien cerebral. La placenta. Esto ya te lo expliqué en una pizarra. Tú ya lo sabes ya. Sin embargo, hay algunas cositas que es necesario que tú puedas saber un poquito de ello. Primero, a ver, vamos a recordar. ¿Dónde ocurría la fecundación? En la ampolla. ¿Dónde ocurría la mayor tasa de embarazos ectópicos? En la trompa, ¿verdad? Pero ¿en dónde?
En la ampolla. En la ampolla. ¿Dónde se implanta el blastocisto? ¿La vagina? No, no, no creo. ¿Dónde? En la parte superior, anterior o posterior ¿de quién? Del útero. Muy bien, allí se implanta. ¿En dónde? ¿En qué endometrio? ¿Basal, funcional, miometrio o perimetrio? En el endometrio en el endometrio funcional. Muy bien. Si te preguntaran a ti, ¿cuándo se crea la placenta? Es una pregunta muy difícil de responder. ¿Ya? Y tú, incluso tú vas el primer día de tu clase de embriología, ninguna. Por eso puede ser la placenta. Lo vas a agarrar en fa y te va a jalar, porque no vas a ver, te va a jalar por odio. Porque la placenta, cuando tú lees todos los libros, no hay ningún libro que te dice en tal semana comienza. Tú lo sacas por deducción, por lógica. La placenta se crea en la segunda semana. ¿Ya? Se crea en la segunda semana la placenta, con la aparición de unas vellosidades. ¿Cómo se llaman las vellosidades que una vez escribí? Vellosidades coriónicas, que pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Entonces mira, este eres tú, este es tu saco vitelino, aparentemente ya estamos en un embrión que es de tipo bilaminar, tu pedículo de fijación, esto rosado, lo rosado es el endometrio. Entonces tú te has metido en el endometrio de tu mamá, te has metido ahí. Si tú eres bien minucioso, vas a agarrar mi diapositiva, obviamente, después la vas a estudiar bien, y haces zoom, te vas a dar cuenta que mira lo rosado, rosado, pero mira, lo rosadito que está acá también se mete, ¿verdad? ¿Ves? Como una telita. ¿Ves? Entonces, acuérdate que yo te dije que la parte del endometrio que recibe al blastocisto se llama deciduo basal, te dice, ¿verdad? El endometrio que choca con el blastocisto y cambia de forma y se engrosa, se llama deciduo basal. Entonces, aquí yo estoy viendo los tres tipos de deciduos. ¿Cuál? No lo veo. Mira, este endometrio rosado que está en contacto con el embrión, ¿cómo se llama? Deciduo basal. Profesor, el otro rosado, mira, ve, rosado, que está por acá externamente, claro, se llama decidua parietal. Lo van dos deciduos. Y la tercera decidua es esa línea rosada que te digo acá, que es la decidua capsular. La decidua capsular degenera en la semana 22, desaparece y muere. Y solamente cuando naces, tú tienes dos deciduos, la decidua basal y la decidua parietal. ¿Cuándo degenera la decidua capsular? Semana 22. No te olvides. Y acá está, mira, está creciendo el chibolito, está creciendo tu saco vitelino, su placenta, y veo que la placenta, mira, es tu placenta, veo que la placenta está generando estas cositas. ¿Ves? ¿Qué son esas cositas? Son las vellosidades. Las vellosidades. ¿Y dónde son más abundantes las vellosidades? ¿En el polo donde está el cordón umbilical o en el polo donde no está el cordón? Son acá, ¿verdad? Aquí son más abundantes. Es por eso que estas vellosidades, este tipo de corion, se llama, ¿te acuerdas cómo dije que se llamaba? Corion frondoso. Mientras que el corion de acá, corion liso. Las vellosidades que tiene son muy pobres, son escasas, mientras que acá son abundantes. Entonces, la unión de corion frondoso con decidua basal, ¿cómo se llama? Placenta. Muy bien. Entonces, aritmética, ¿no? Placenta es igual a decidua basal más corion frondoso. ¿La decidua basal es componente materno o fetal? Pregunta examen. O sea, ¿quién da la decidua basal? ¿La madre o el feto? La madre, pues porque es su endometrio, mira. El embrión no le ha creado endometrio, no le ha creado útero. Entonces, el endometrio basal que está acá, que ahora se llama deciduo basal, este es el componente materno. Mientras que las vellosidades, ¿qué son? El componente fetal. Entonces, la placenta tiene dos tipos de componentes: el componente materno y componente fetal. El componente materno es la deciduo basal. El componente fetal son las vellosidades coriónicas. ¿Listo? Entonces, zanjado. Placenta, segunda semana, componente materno, deciduo basal, componente fetal, vellosidades coriónicas. Bien, y listo. Cuando posteriormente va creciendo, mira bien las vellosidades, el próximo más, ahí está tu placentota, mira tu placentota, y de acá ya no sería placenta, ¿no? Porque prácticamente no es deciduo basal. Tu deciduo parietal, mira tu deciduo parietal, y nuevamente para que veas, este eres tú, mira,
Tu cordón umbilical no tiene ni pies, con la punta tiene manos. Y eso, es tu panza, ¿qué será esto? Tu cordón. Y estamos viendo que hay dos arterias y una vena, ¿verdad? Y una vena central que se ramifican y posteriormente, mira, tengo estas cositas, ¿verdad? ¿Qué son estas cositas? ¿Qué son estas cositas? Las vellosidades, ¿verdad? Sin embargo, las vellosidades cuando se juntan en racimo me forman unas estructuras súper grandotas. Mira, ¿tú estás sacando de esta va a ser una vellosidad? No, esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad. Acá hay 4 vellosidades que me forman un órgano más grueso. ¿Cómo se llama? Cotiledón. Las vellosidades cuando se juntan, como las ramitas de un árbol, cuando las juntas, todas me forman un cotiledón. ¿Cuántos cotiledones tiene una placenta humana? De 12 a 20 cotiledones. ¿Bien? De 12 a 20 cotiledones. Entonces, mira, este cotiledón, estas vellosidades están formadas, ¿te acuerdas por qué te dije que están formadas las vellosidades? Depende, ¿verdad? Muy bien. Las vellosidades te dije que están formadas, aunque ya te expliqué eso, pero no te lo recordás. Te dije que las vellosidades, las primarias, ¿por qué estaban formadas? Por sincitio más citotropoblasto. Te dije eso, ¿te acuerdas? Las vellosidades secundarias, ¿por qué están formadas? Cito más el mesodermo extraembrionario. Muy bien. Y las vellosidades terciarias están formadas por cito, mesodermo extraembrionario más capilares. Una vez, creo que fue examen de una vez me tocó estar en la UPC y me dijeron que resolvieron un examen, ¿no? Y habían puesto las vellosidades terciarias están formadas por, y había una clave que decía cito, mesodermo extraembrionario, y te ponían capilares maternos, y la otra clave lo mismo pero capilares fetales. Una pregunta muy yuca, muy buena, ¿eh? Y tenías que ver con esta lámina de respuestas. Entonces, si esto es una vellosidad terciaria, imagínate, porque no es el embrión adecuado. Pero si esto es una vellosidad terciaria, la vellosidad terciaria, ¿por qué crees que va a estar formada? Ah, profesor, la parte externa es el sincito, la parte interna es el cito, la parte amarilla es el mesodermo secundario. ¿Y quién era esto? Un capilar. ¿Capilar materno o fetal? Síguelo. Capilar fetal. La clave era la E, capilar fetal. ¿Bien? ¿Pero no este capilar? No, este sí es capilar materno. Pero, ¿acaso yo te he dicho que se mezcla la sangre? No, te dije que bañan en las lagunas y por difusión simple pasan las cosas, ¿verdad? Por la placenta. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos? No te olvides, ya te dije ya, la cara, los componentes maternos, componentes fetales, y la otra, una cosa que te pregunten componente, te dije, y otra cosa que te pregunten por las caras. ¿Sí? Entonces, mira, esta es una placenta, te la presento. ¿Qué cara será esta? ¿Materna o fetal? A ver, ¿por qué quería para cara fetal? Porque el feto la mira, ¿sí o no? Claro. ¿Y la cara materna? ¿Porque la madre la mira? No, porque está en contacto con el útero. Muy bien. Entonces, él mira esta cara de la placenta, pero no mira la otra, ¿sí o no? Entonces, él está mirando esta cara, que es justamente la que está asociada con el cordón umbilical. ¿Cuál de las dos está asociada con el cordón umbilical? La segunda. Esta cara, dime, ¿es hemorrágica o no hemorrágica? No hemorrágica. ¿Por qué no hemorrágica? Si yo veo sangre por todos lados. Sí, es no hemorrágica porque acá no hay sangre adentro, mire. La sangre está afuera. Porque si yo le saco la placenta de un embarazado ahorita, la desprendo con todo, entonces voy a tener toda la sangre de los capilares maternos del útero, pues. Y acá es lo que estamos viendo, mira, ven. Es una cara, que parece que cosa, ¿verdad? Cositas de comunistas, y que hay bastante sangre. La cara materna es hemorrágica, la cara fetal es no hemorrágica. Pregunta, ¿quién brilla más? ¿Esta o esta? ¿Por qué brillará más? ¿Qué brilla? ¿Lo han lustrado el peso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ah, es que acá hay una telita que también está recubriendo el cordón umbilical. ¿Te acuerdas cuál era la telita que estaba externamente al cordón umbilical? Que yo lo dibujé. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas la cara de Zambito, verdad? ¿Sí le parece Zambito? ¿Para Zambito? Entonces te dije, es el cordón umbilical. Te dije, dos arterias, una vena, por acá un saco vitelino y por acá un alantoide.
Una orejita, mira. Pero te dije que era esto que está acá negrito, el contorno que era amnios, te dije. Claro, ¿verdad? Incluso te dije cuántas capas tiene el amnios, pregunta de examen de residentado. Es residentado, no hay nada. ¿Cuántas capas tiene el amnios? Todos marcaban 2, 1. Pero no, señor. Si tú sabes embrión listo, sabes que son 5 capas del amnios. El amnios está recubriendo el cordón umbilical. Si tú tienes mente 3D, has querido ser ingeniero y mira, traslada esa cosa. Amnios, este es un corte transversal del cordón umbilical. Ahora velo como está así. ¿Dónde es el amnios? ¿Externamente, sí o no? Externamente. Ah, mira, con razón, recubre esta cara. Por eso es que brilla esta cara. Porque está recubierta por amnios. Y acá lo ves, mira, ve. Amnio, la membrana amniótica. ¿Ves? Muy bien. Te dije que las funciones de la paciente son un montón, son más de 50. Dentro de las cuales tiene estas funciones. ¿Para qué era la GGH o la hormona gonadotropina clorhídrica humana? ¿Para qué era? Para mantener ¿a quién? Al cuerpo lúteo. ¿Quién mantenía el cuerpo lúteo? La hormona gonadotropina clorhídrica humana. Y también te sirve para ver si está una mujer embarazada o no, una prueba de la orina o de la sangre, ¿no? Y te acuerdas que la otra pregunta era ¿quién mantenía el embarazo? El cuerpo lúteo. Pero no te olvides, son preguntas que puedo mandar a hacer el examen, ¿eh? ¿Quién mantiene el embarazo? El cuerpo lúteo. ¿Quién mantiene el cuerpo lúteo? La HCG. ¿Bien? ¿Qué fracción del HCG se dosa en sangre y en orina? La beta HCG. ¿Por qué se dosa la beta HCG y no la alfa HCG? Porque la alfa es parecida a la fracción también que tiene la hormona estimulante de la tiroides, de la prolactina. Entonces, imagínate que yo a un hombre le doso la alfa HCG y sale elevadísima. O una de dos, o tiene un tumor productor de HCG, un testículo por lo general, o está embarazado. Pero no, ¿verdad? Porque es alfa HCG. Entonces probablemente es su hormona de estimulante de la tiroides o estimulante de la gonadotropina, ¿sabes? Entonces que está elevando. Entonces la alfa no me sirve la beta. La SCH. ¿Quién es la SCH? La SCH es lo que nosotros conocemos también como la hormona somatotropina coriónica humana. Somatotropina coriónica, ¿qué se ha sumado, profe? No lo secretaba la hipófisis, no, también la placenta. ¿Cómo crees que crece el feto? Tenga que ser puro apunte de glucosa nomás. No, también apunte de hormonas. En este caso la somatotropina coriónica humana, ¿sí? Aunque tu función sigue siendo todavía no muy relacionada. Le he puesto somatotropina porque está relacionado, ¿verdad? Pero no es como que netamente se haya experimentado con esto. La otra son estos, la estrona, estradiol, estriol. Pregunta, ¿cuál es el estrógeno más abundante en una mujer embarazada? Es más importante en la mujer embarazada. ¿Estrona, estradiol o estriol? Estradiol. Si ninguno de ustedes está gestando, de las mujeres estoy hablando, ¿cuál es el estrógeno más abundante y más importante? ¿Estrona, estradiol o estriol? En la mujer no gestante es el estradiol. En la mujer gestante es el estriol. En la mujer no gestante es la estrona. Con no gestante me refiero a tu hermanita antes de la pubertad y tu mamá que tiene más de 45 o de 50 años, que ya tiene estrona, y mi mamá está en la menopausia, 50 años para adelante. Entonces, la estrona es la más abundante después de la menopausia. El estradiol en la mujer fértil, el estriol, mujer embarazada. ¿Bien? Y la progesterona, ¿cómo estás? Y la progesterona es una hormona que se manifiesta para mantener el embarazo, ¿verdad? Que la pueden tener todas las mujeres, básicamente. Tenemos ahí a una patología. ¿Quién es la patología esta? La mola hidatiforme. La mola hidatiforme es una patología que ocurre ¿por qué? Entonces, primero, para eso tenemos que ver un poquito de más o menos cómo sería, ¿verdad? Entonces, recordando fecundación, ¿tú recuerdas que quién unía de la fecundación? El espermatosaurio ¿con quién? ¿Con el óvulo? No, con el ovocito secundario. Muy bien. Eso es lo normal. Pero imagínate que por este siglo XXI se junten dos espermatozoides
con un ovocito nulisómico, o sea, con un ovocito que no sea haploide, que no tenga nada de carga. Tiene mitocondrias, tiene ribosomas, tiene todo lo que tú quieras, pero tu carga nuclear es cero y se juntan dos espermatozoides. Ya, pero profe, es fácil porque N más N 2N, pues. Tengo un individuo diploide con un óvulo, ¿ya? ¿Se creará? ¿Puede ser o no puede ser? Sí puede ser, pero ¿me va a crear un feto, un embrión? No, no me va a crear nada de embrión, me va a crear una placenta. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios de genética que el desarrollo del embrión depende básicamente, o primordialmente, perdón, de genes maternos, pero el desarrollo de la placenta de genes paternos. Si tengo un ovocito que no tiene nada de carga genética y tiene dos espermatozoides que lo han fecundado, imagínate, el siglo XXI, lo han fecundado ahí, y se han juntado N más N 2N, tengo un individuo diploide, pero no me forma feto, porque son genes, la parte N más N que ha venido de paterna. No me forma un feto, ni un embrión ni un feto, pero sí me va a formar una placenta, un placentón. Claro, el placentón que me forma se llama mola. A ese tipo de mola, en donde no se forma embrión, se llama mola, se llamará mola completa o mola incompleta. Se llamará mola completa. ¿Por qué se llama mola completa? La mola es un tumor de placenta, porque se forma una placenta tumoral. Mira esta placenta, ¿tú crees que esto sea normal? Profesor, ¿qué es este cascaroncito? Es el útero. Es el útero, le han tenido que sacar el útero. Es una mola que crece y cuando yo la corto, parece como si fueran uvitas llenas de líquido. La mola de deforme se llama justamente por eso, porque se parece a una mórula, mórula, se parece a una morita. Son bastantes. Las vellosidades, en vez de ser bonitas, ¿sí? En vez de una vellosidad bonita, es una vellosidad en forma de uva. Es una placenta tumoral que cuando no se detecta a tiempo me da un coriocarcinoma y la paciente muere porque hace metástasis en el pulmón y adiós. La mola detiforme. Otra es la mola, ya te dije la mola completa. La mola completa es que se forma mola y no hay embrión. La mola incompleta es aquella en donde se forma esta placentota, pero se forma un cachito de embrión. O un bracito con su cabeza. ¿Y cómo saldrá eso? Cuando en realidad sí había un óvulo, un ovocito secundario, haploide, viene un espermatozoide haploide y por ahí de cachito entró otro espermatozoide haploide. O sea que tengo un individuo triploide. En la mola incompleta es triploide, la mola completa es diploide. Pregunta por lo general de embriología, segundo capítulo de todas las universidades. La mola, siempre la preguntan, ¿no? Tenemos otro tipo de placenta. Una placenta acreta, increta, precreta. Esto es normal, aunque ni tan normal, porque es una placenta marginal. Pero ya, imaginemos que es normal. Una placenta, ¿dónde debe estar? ¿En el endometrio basal o funcional? Funcional, muy bien, porque cuando yo lo desprendo se sale funcional y el basal me queda ahí. Cuando sobrepasa el endometrio funcional y se establece en el basal y toca el miometrio sin pasarlo, o sea, nuevamente, ubiquémonos por niveles. Funcional, basal, miometrio, perimetrio, colon. Entonces, yo placenta me inserto en el funcional. Lo normal. Si me paso del funcional y me voy al basal y lo estoy besando al miometrio, se llama una placenta acreta. Si yo paso y estoy dentro del parénquima del miometrio, se llama increta. Si yo paso el miometrio y como el perimetrio es una serosa y lo perforo al perimetrio y me voy para el colon o me voy para la boca o para cualquier sitio, ¿cómo se va a llamar? Percreta. Una percreta de Struens. Es una mola, es una placenta percreta. Todas estas patologías se encuentran agrupadas dentro del nombre de acretismo placentario. Una placenta acreta, increta, percreta. Esta es la más común, la acreta. ¿Ya? Entonces no te olvides. Sigamos. Ya estamos terminando. Pregunta número 1. Vamos a ver si me has escuchado. La hipófisis posterior deriva de él. A ver. La E, romboencéfalo. No, ¿verdad? Para tirarte la romboencéfalo. ¿Romboencéfalo qué te daba? ¿Tiene el romboencéfalo?
el roncoencéfalo se dividía en dos, ¿te acuerdas? En metencéfalo y mielencéfalo. Meten te daba protuberancia con cerebelo, mielen te daba medulo. Muy bien. Mandos, eso no es. Cresta neural. Profesor, usted me dijo que cuando no le encuentro clave, todo mal cresta neural. Sí, pero acá sí hay clave, pues acá es evidente. Cresta neural no es. ¿El tálamo superficial? No, ¿verdad? Porque el tálamo superficial que te da la adenohipófisis. Que están diciendo de o la hipófisis anterior, pero no. Me están preguntando sobre la hipófisis posterior. Bolsa de Raschke. Esto te va a dar la hipófisis anterior. ¿Cuál es la clave? Infundíbulo. ¿De quién es el infundíbulo? Del diencéfalo. ¿El diencéfalo de dónde viene? Del neuroectodermo, ¿verdad? O puede decir, ¿el diencéfalo de dónde viene? Del prosencéfalo, ¿no? ¿Y del prosencéfalo de dónde viene? Neuroectodermo. ¿El neuroectodermo que forma? Tubo neural. ¿Viste? Así va a ser. Muy bien. El grupo de células más abundantes en la parte distal de la adenohipófisis son una pregunta buenaza. Vamos a ver. Una pregunta de fisiología. ¿Ah? Pero te la he puesto en visto porque me gusta. A ver. Profesor, usted me dijo que si yo cojo una hipófisis, a ver, arranca la hipófisis, compañero. Si yo cojo la hipófisis, tengo un lobulazo que es el adenohipófisis, un lobulito que es la neurohipófisis. Y usted me dijo que el lóbulo anterior es el 75% del volumen, me dijo eso. De ese 5%, ¿qué células son las más abundantes? Eso es lo que te preguntan. ¿Cuál es la célula más abundante del lóbulo anterior? ¿Cuál será? Muy bien. Faltó básicamente poner por lo general, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque es diferente la constitución en una embarazada. La clave, bueno, ya decíamos, la clave es somatotropas. O sea, las células que necesitan hormona de crecimiento. Pero en una gestante no, pues. En una gestante, ¿quién será? La lactótropa. ¿Ya? Pero en general, tu compañero de lado es somatotropa. Una mujer que no está embarazada, somatotropa. ¿Bien? Otro. La apófisis pulsiforme del páncreas deriva del... ¿De acuerdo? Profe, ya usted me dijo de la yema pancreática ventral. Pero no hay que claro. A ver cómo te las arreglas. ¿Dónde será? Intestino faríngeo, anterior, medio, posterior, yema biliar. La yema biliar, ¿de dónde derivaba? Yema biliar, me va a dar la vesícula biliar. ¿De dónde derivaba la vesícula biliar? Está cerca del hígado. ¿De dónde? De la yema de pan. Bien. No es eso. Del intestino posterior. Básicamente no te he hecho ninguna clasificación acá, pero tú al menos puedes haberte dado cuenta. Esto es más o menos así. Esto te va a servir bastante. Es un gráfico que, mira, lo vamos a encontrar así nomás. Entonces, tu copete, tu nariz, tu boca y tu prognatismo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, tienes tu cavidad bucal, tu faringe, orofaringe, todo lo que tú quieras, y listo. Sigamos, tubo digestivo. Imaginemos que el individuo está así, pero su cuerpo así, ¿ya? Entonces, para básicamente, para que tú puedas ver las curvaturas. Así es más o menos, ¿verdad? Y todas tus alas intestinales, que al final se desembocan en una válvula. ¿Cómo se llama la válvula? Válvula ileocecal, ¿verdad? Y aquí está ¿qué cosa? El intestino grueso con el colon ascendente, ángulo de Trace, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, tu recto, mira tu recto, y tu ano. Listo. Profesor, ¿esto cómo fue en la embriología?
Tu ojo, mira tu ojito ya. Tu ojo, tu oído, tu cerebro, tus arcos branquiales, tu panza, tu cordón umbilical, tu cola, porque has tenido cola, y tu dos. Bien. ¿Cómo se compara esto con esto? Así. Tu estomodeo, como el guasón, mira, grandote. ¿Ya? Entonces, obvia el oído, sácalo para que no te fastidie. Tienes esto. Y listo. Ahí está. Ese era tú. Esto que está acá viene a partir de eso. ¿Ya? La división es esta. El intestino faríngeo a la cabeza. Y este es el intestino faríngeo. No hay como que el proveedor, no es como frontera de verdad, Estados Unidos, México. Proveedor, el intestino faríngeo acabó acá y el intestino anterior. Así no es en el embrión. En el embrión hay cosas que me indican que ya estás pasando el intestino anterior. ¿Cómo que? Si este es el intestino faríngeo, este es el intestino anterior. ¿Cuál es la cosita? ¿Qué cosita me indica a mí que estoy en el límite del intestino faríngeo y intestino anterior? Esto. Una yemita. Ahí. Esa yemita. ¿Cómo se llama esa yemita? Le voy a poner YR. Me hace recordar el mío. No. YR. Se llama yema respiratoria. Ya. Por ¿qué me está diciendo? ¿Que acaso el pulmón nace del intestino? Sí, el pulmón nace del intestino. La yema respiratoria marca el límite entre el intestino faríngeo y el intestino anterior. ¿Se ven de ahí, verdad? ¿Sí? El intestino faríngeo con el intestino anterior. Posteriormente viene el intestino medio y después el intestino posterior. Proveedor, ¿qué yema marca el límite entre el intestino anterior y el intestino medio? Mira, va a salir otra yemita. Ahí la pongo de solito. ¿Cómo se llama esa yemita? Se llama, ahora le pongo YH. Se llama yema hepática. Muy bien. El intestino medio con el intestino posterior, profesor, ¿qué otra yema tengo? No, ya no tengo yema. Se me acabaron las yemas. Ahí solamente es un límite anatómico. Esto se parece bastante a esto. ¿Por qué? Mira. Acá lo que tú le llamas boca, vamos a poner sigla nada más. Boca, acá se le llama estomodeo. Acá lo que tú llamas faringe, acá se llama intestino faríngeo. Por acá, por delante, ¿qué estaba? ¿Qué cosa estaba? ¿Tus pulmones, sí o no? Ah, por delante nace la yema respiratoria. Profesor, ¿y qué está detrás de la tráquea? El esófago, ¿sí o no? Quiere decir que el intestino anterior se te va a dar esófago. Profesor, después del esófago, ¿qué sigue? El estómago. Quiere decir que el intestino anterior también te va a dar estómago. Profesor, después del estómago, ¿qué sigue? Bueno, cardia, undus, cuerpo, antro, píloro. Píloro, después de píloro, válvula pilórica. Claro, válvula pilórica. Después de válvula pilórica, duodeno. Muy bien, duodeno. ¿Cuántos por el duodeno? ¿Anatomía? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos son? 4. 1, 2, 3, 4. 4 porciones del duodeno. Profesor, ¿y acá dónde hago? Mi intestino anterior me va a dar también el duodeno. Pero no me va a dar todo el duodeno. Me va a dar la primera y la segunda porción. Eso es preguntar si es pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la segunda porción? A ver. ¿Qué pasa en la segunda porción que hace rato que mencioné? ¿Qué pasa en la segunda porción? ¿Quién desemboca en la segunda porción? Muy bien, la ampolla de váter. Y la ampolla de váter, si tú la dibujo de acá, mira tu ampolla. Ahí está tu ampolla de váter. La ampolla de váter, esta es la luz del duodeno. La ampolla de váter
¿Para qué me sirve? Vamos a probar, mira, la medicina puede matar. Porque si ampolla, ¿no? Una ampolla de reviento, no, si no. La ampolla es la comunicación de varios conductos. Un conducto pancreático, ¿sí o no? ¿Qué es el páncreas? Claro, el conducto pancreático, también llamado conducto de Wilson, desemboca en ¿dónde? En la ampolla de Vater. Pero ese conducto va unido con ¿quién? Con otro conducto, ¿verdad? ¿Cómo se llama el conducto? Colédoco, muy bien, colédoco. ¿Y el colédoco es conducto de quién? ¿De quién? ¿Es la oposición de quién? Del conducto biliar con el conducto hepático común. Y el conducto hepático común es función del conducto hepático izquierdo con conducto hepático derecho. Del conducto biliar, ¿vale? Ahí está la vesícula biliar, y el conducto hepático derecho e izquierdo, vienen todos los demás conductos que forman un hígado. Listo. Esto sale y desemboca ¿en qué porción? En la segunda porción del duodeno. Profesor, esto quiere decir que si usted me ha dicho que el intestino anterior me da la segunda porción del duodeno, entonces todo lo que salga de la segunda porción del duodeno va a ser ¿de quién? Del intestino anterior. Quiere decir que el páncreas sale del intestino anterior, la vesícula biliar sale del intestino anterior. ¿Qué más? El hígado sale del intestino anterior. O sea, el vaso, no te emociones. El vaso no está unido, sino, no te he dicho unido. El vaso sale del mesodermo. Todas estas cosas salen ¿de quién? Del intestino anterior. Muy bien. El intestino medio. El intestino medio te va a dar ¿qué cosa? La tercera y cuarta porción del duodeno, que no me forma ni mando, sino solamente es un conducto y ya. ¿Qué más? Después del duodeno que sigue, yeyuno, muy bien, yeyuno. Después que sigue, ilion, muy bien, el ilion. ¿Ilion con I o con E? Con E, pues no, con E. Porque ilion es de ilíaco, ¿sí o no? De tu hueso. No, porque no tiene hueso acá. Es ilion con E. Ilion. Después, ¿qué más sigue el ilion? Válvula, ilio. Este es ilion. Válvula, iliocecal. Muy bien, ya. Válvula, iliocecal. Después de la válvula iliocecal, ¿qué sigue? Ciego, profe. Bien, el ciego. El ciego con su tripita. ¿Cómo se llama la tripita? Apéndice. Muy bien. Entonces, el ciego más el apéndice nace del intestino medio. Son preguntas de examen. Mira, todo básicamente regiones nada más. Después del ciego que sigue, colon ascendente. Muy bien. Colon ascendente también deriva del intestino medio. Después que sigue, colon traverso. Aguanta, profe. Aquí ocurre algo. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando te enseñan anatomía y te van a enseñar anatomía, te van a decir que el colon transverso lo dividen, ¿sí o no? Claro. Lo dividen en tercios. Tercio acá, el tercio proximal, tercio medio y tercio distal. ¿Por qué lo dividen así los anatomistas? Porque se basan en nosotros, se estudian embriología. Y ellos que dicen, bueno, lo vamos a dividir embriológicamente. Embriológicamente lo dividimos hasta los 2 tercios proximales. Eso quiere decir que el intestino medio te va a dar los 2 tercios proximales del colon transverso. Profesor, ¿por qué los 2 tercios proximales y por qué no el tercio proximal? Porque ya hay una irrigación en tu cuerpo. La irrigación de tus intestinos obedece a troncos, ¿sí? Tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Te van a enseñar en su tiempo. Y justo cuando te enseñen, digo un viernes para explicarte cómo se puede determinación. ¿Ya? Pero básicamente lo que quiero que sepas es esto. Los 2 tercios proximales del colon transverso derivan del intestino medio. Y del intestino posterior que deriva el tercio distal del colon transverso. ¿Qué más sigue? El colon descendente. ¿Qué más sigue? El colon sigmoides. ¿Qué más sigue? El recto intestinal, no recto músculo. Recto, ¿qué más? Y el ano. El ano no deriva de acá. Si tú te has dado cuenta, yo no he colocado ni boca ni ano. Mira, ya es importante. Porque la boca deriva de ectodermo y endodermo. Y el ano, ectodermo y endodermo. Por eso es que tú puedes contraer tu boca. Y también tu ano, claro, contraer. Entonces, porque hay músculo esquelético y hay control de esfínteres por ectodermo y superficie. Entonces te lo has hecho,
Muy bien. Entonces, todos esos derivados te sirven para hacer eso. La bóveda puntiforme del páncreas, ahí te están floreando. Simplemente como me hubieran dicho, el páncreas. Entonces, el páncreas, ¿de dónde deriva todo el páncreas? Del intestino anterior. ¿Bien? ¿Listo? Y para el número estamos con la próxima pregunta. 4. Los mineralcorticoides de la glándula suprarrenal se forman en. A ver, ¿te acuerdas? Mineral corticoides al mineraldosterona, ¿te acuerdas? La aldosterona, ¿dónde se forma? En la capa glomerular, particular o reticular. Glomerular, muy bien. Yo a veces, yo me acuerdo que a veces era la reacción que a veces me confundía, ¿verdad? Los glucocorticoides, como. Yo siempre decía, la G no va con la G. La glomerular va con aldosterona, con los glucocorticoides va la siguiente. Fácil. Reticular, dividido X, medular, catecolamina, no te olvides, y la fibrosa no me forma nada. Muy bien. Y capa glomerular. Mi pregunta número 5, y este es ya para terminar. El factor de riesgo más frecuente para el desarrollo de un acretismo placentario. A ver, léela bien, piénsala bien. Si has tenido alguna vecina que ha tenido una placenta acreta, es una pregunta muy bonita que la planteé porque tiene engaño desde que se ¿cuál es que sea la clave? La B. D. De grado. De grado, ¿no? ¿La clave? Dice, el factor de riesgo, no tiene causa, dice factor de riesgo. Ya empezamos a llamar. Más frecuente. Tiene que llegar factores, de los cuales uno es el más frecuente. Para el desarrollo de un acretismo placentario, se dice el factor de riesgo más frecuente, no más importante, más frecuente. O sea, en una paciente, en todas las pacientes del Perú que vienen por acretismo placentario, o sea, placenta acreta, intrica, secreta, ¿cuál es el factor que yo veo que es más frecuente? Entonces, A, una cesárea anterior, B, tabaquismo, C, alcoholismo, D, hígado uterino, E, antecedente de acretismo placentario. Entonces, allí la duda solo está en dos claves. Primero, si fuera tabaquismo, no. Pues tabaquismo no tiene que ver nada. El tabaquismo tiene que ver más bien con desprendimiento, con DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Alcoholismo, nada tampoco, más con deformaciones. Legrado uterino, y bueno, con retraso mental. Legrado uterino, es que, ¿qué es un legrado? Cuando ocurre un aborto, tanto sea inducido o un aborto de la forma natural, espontáneo, que hay una clasificación enorme de abortos, se hacen dos procedimientos. Uno se llama legrado y el otro se llama aspiración manual de sangre. El legrado, que es el que más seguro tomar en biología, de cuando lo pongo incluso, el legrado significa meter como si fuera imagínate un tenedorcito con sus cositas dobladas. Si tú lo metes por el orificio cervical, empieza a rotar. Imagínate, con anestesia, perdón. Con anestesia. Obviamente, te golpea. Entonces, el legrado uterino es para retirar los restos de endometrio que pueda haber por lesiva, de los mismos partes embrionales que se han estado formando, o bioplacenta que ha podido haber, se retira todo, se deja limpio y se guía siempre con una ecografía. ¿Bien? Ese es el legrado uterino. El legrado uterino es el factor de riesgo más elevado para embarazo ectópico. Claro, porque si es que imagínate que la fecundación o la implantación haya sido justo en el lugar anatómico y yo te he rasgado ahí, cuando yo te rasgo la piel ahorita con un tenedor, ¿qué te hago? Uno me hace vía y después cicatriza, se fibrosa. Igual acá, si yo le meto la lega, se fibrosa, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa?
Cuando después quieres tener un hijito, implantarse ahí, no puede. Es fibroso, dice, no puedo. Bueno, me implanto más abajo. Pues. Ah, esto. O me implanto más arriba. Esto. Entonces está entre la A y la E. Si fuera la A, a ver, ¿cómo sería? A ver, si fuera la E, antecedente del acretismo placentario, tu revista, tu bibliografía, el antecedente del acretismo placentario es el factor de riesgo, ¿sí? Es el factor de riesgo más asociado, más importante para el acretismo placentario. ¿Qué quiere decir? Que si acá una de ustedes, sí, una chica de ustedes, ha tenido un acretismo placentario, el riesgo de que tenga otro acretismo placentario es elevadísimo. Puede tenerlo. Pero aquí la pregunta era más frecuente. El factor de riesgo más frecuente es la cesárea anterior. Que tú tengas muchas cesáreas, imagínate, vienen a mi hospital, yo recuerdo que venían, mira cuántas cesáreas tienen, las 5, joven, sácala nomás, la quinta, o sea, una cesárea corta del segmento, todo lo que sacas, pero queda una cicatriz. Esa cicatriz es peligrosísima porque ahí se puede formar una placenta en ese segmento. Y me forma una placenta acreta. Como las cesáreas son por montones y ahora por las clínicas, si tú vas a una clínica, no tienes infarto vaginal, señora. ¿Es cesárea, señor? Más caro, señor. Pagan más. Entonces, el factor de riesgo más frecuente en Perú y en cualquier parte es la cesárea anterior. Pero si yo comparo la cesárea y el acretismo placentario, el más importante es esos términos de más frecuente y más importante, quizás ahorita no lo entiendan muy bien, pero cuando lleguen en epidemiología lo van a saber, se van a recordar, porque es diferente. Es como, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el tumor que hace más metástasis? Son preguntas bonitas, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta? Me hace más metástasis. ¿Quién es el tumor que hace más metástasis? Entonces, esa pregunta va con engaño, cachetea al que ha hecho la pregunta, ¿no? Y el profesor está mal. A ver. ¿Cuál es el tumor que hace metástasis más frecuente? Es diferente al tumor que más metástasis hace por sí mismo. ¿Hace una diferencia de filosofía? No. Si yo comparo todos los tumores, individualmente, el que por solito hace más metástasis a todo el cuerpo es el melanoma. El melanoma aparece y en 3 meses ya está apareciendo todo el cuerpo. Entonces, sino que el melanoma no es muy frecuente en todo el Perú. El más frecuente en Perú es el cáncer uterino y el cáncer de pulmón. Y como el pulmón sí hace bastante metástasis, entonces el más frecuente es el pulmón, ¿sí o no? No sé si me quieren entender. Como el pulmón es el más frecuente, sí, pues es el que hace más metástasis. Pero de todos los pulmonares, ¿todos hacen metástasis? No, solo una pequeña parte, solamente que como es el más frecuente, ocurre eso. Esta misma paradoja es epidemiología, eso está aplicado. Así que la clave era, pues, bueno, ahí olvidé, ¿ya? La clave no la saco, se mueve la cesárea anterior, ¿ya? ¿Listo? Después de San Fernando, ya. Chicos, como decía, ¿están interesados en lo de las láminas? Sí. ¿Pero quiénes? O sea, al menos levanten la mano. O sea, no quiero nombres ahorita, quiero manos nada más. Si están interesados en ver láminas, o sea, coger microscopio, porque si no cogen microscopio, se pueden hacer en la universidad, ¿verdad? Pero si todos, las están pues todos, ¿no? Para consultarle hoy día y la próxima semana de una respuesta, para saber si que se puede ingresar, ¿ya? Más o menos le voy a consultar cómo podríamos hacer, y de hecho que a ver me interesa. Pero ya, les consulto a ustedes, ¿ya? Listo. Entonces, nada más aquí terminamos y después le vengan. Si hubiera alguna pregunta, me dicen.